vamos a dar comienzo a la segunda charla de este ciclo que hemos preparado con la Comisión de Salud, así que me toca a mí presentar en nombre de la Comisión de Salud, que compartimos con Soledad Alicia y con Claudia Cañares, y bueno, mi nombre es Analía Bartolotto, y hoy contamos con la presencia, y agradecemos en primer lugar la presencia de Mario Rovere. Mario Rovere, bueno, creo que para muchos no necesita mucha presentación, pero quizá haya gente que sea la primera vez que lo escucha, siempre sucede. Qué bueno. Bueno, aunque seguramente tenemos referencias de él porque es un médico sanitarista de una trayectoria vasta por digamos, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel también de otras ciudades, de otros países, de la región de Latinoamérica. Y bueno, es un médico sanitarista que tiene muchísima experiencia en educación médica, es docente y fue viceministro de Salud en la gestión anterior, fue el decano organizador de la Universidad de la carrera de Medicina del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, que bueno, hasta hace poco tiempo. Y bueno, y hoy lo hemos invitado para hablar de algo que nos preocupa, que creemos que compartimos, digamos, preguntas y preocupaciones, porque bueno, sabemos que el gobierno actual ha lanzado un nuevo plan que se llama un plan de cobertura universal en salud, y queremos charlar con él precisamente sobre los alcances de ese plan. ¿Qué significa para nosotros, para todos los trabajadores de la salud, y especialmente para los psicólogos, ese plan de cobertura universal? Porque, como nosotros sabemos, nosotros tenemos, nuestra práctica está atravesada por lo que la ley de salud mental, que es de lo que hablamos en la primera charla, y nosotros queremos pensar junto a Mario y reflexionar junto a él sobre qué alcance tiene para nuestra práctica ese plan. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir con todos ustedes la preocupación. Analía comenzaba por ahí, digamos, la preocupación que ya es una definición, porque literalmente hablando, en términos sanitarios, si uno dijera vamos a hablar de la cobertura universal de salud, diríamos es un día de fiesta, vamos a qué bueno, ¿no? Porque como ustedes saben, digamos, la palabra cobertura universal es una palabra muy cara dentro del campo de la salud pública, y digamos por allá por el 60 y poco, 66, 67, un respetadísimo casi, digamos, prócer de la salud pública, digamos, Carlos Alvarado, había traído la idea de cobertura total, digamos, como una extensión de la mirada del paludismo, extendido de alguna manera, digamos, a muchas otras enfermedades evitables. Entonces, digamos, lo que había sido el éxito de la cobertura casa por casa en la lucha contra el paludismo, que lo tuvo como protagonista en décadas anteriores. Luego Alvarado se va a la OMS a trabajar, llega a ser director de paludismo de la OMS, vuelve y comienza en Jujuy digamos, los programas de salud rural, y esos programas de salud rural con, digamos, agentes sanitarios trabajando casa por casa, pero ya no para una sola patología, sino, digamos, para un conjunto de problemas, podríamos llamar fácilmente evitables, digamos, que iban de vacunas, tuberculosis, saneamiento ambiental, control de crecimiento y desarrollo, de manejo de la nutrición en provincias que tenían problemas de desnutrición aguda para esa época, van a generar algo que para la tradición sanitaria argentina significa literalmente, digamos, un marcado éxito sanitario. Es decir, que nosotros tenemos dos deudas con Alvarado, la que todo el mundo reconoce, que es la del paludismo en la época de Carrillo, pero la segunda, que es la creación de los programas de salud rural, que luego se vuelven de atención primaria a la salud, porque empalman con el movimiento del 78,
y que hoy casi literalmente 20 de las 24 provincias argentinas tienen agentes sanitarios trabajando rentadamente, casa por casa, digamos, y si yo les hablo de resultado, diría, cuando yo estudiaba medicina, imagínense ustedes qué larga es la memoria, nosotros hablábamos de 2 provincias con arriba de 100 por 1000 de mortalidad infantil, esto era Salta y Jujuy, digamos, ¿no? Y si hoy tenemos prácticamente, digamos, ninguna provincia por arriba de 15 por 1000 de mortalidad infantil, imagínense ustedes ese recorrido, y no tengo duda, porque además porque he estado allí, digamos, he trabajado en la provincia de Salta, que la deuda es por los agentes sanitarios, digamos, o sea, nadie ha tenido más protagonismo. Entonces yo comienzo un poquito por acá, porque esto marca en cierta manera, digamos, la gravedad, podríamos decir así, de la canibalización de los conceptos, digamos, que ha sido una característica de las políticas del Banco Mundial, digamos, desde 1993 hasta la fecha. Nosotros no podemos decir que el Banco Mundial o que el BID sean actores nuevos en la política internacional, pero hasta que de alguna manera la revolución conservadora los descubre, había una división de tareas en el mundo internacional dentro del cual, digamos, la cooperación técnica la hacía los organismos de cooperación técnica, esto es básicamente los organismos como la OMS, la OPS, UNICEF, digamos, financiados fundamentalmente en esa época por los gobiernos, y, digamos, con esos proyectos técnicos se pedía ayuda financiera a estas organizaciones, hasta que a partir, digamos, de comienzos de los 90, caída del muro de Berlín, digamos, estos organismos deciden también incorporar staff técnico, que empiezan a hacer cooperación técnica, yo diría cooperación técnica extorsiva, digamos, ¿no? Porque cuando yo hago cooperación técnica espero recomendaciones fuertes, pero que en definitiva los países deciden si sí o si no. Pero si cuando yo digo cooperación técnica y le pongo, digamos, 15 millones de dólares atrás, deja de ser cooperación técnica y pasa a ser, digamos, un mecanismo, digamos, llamémoslo así, de extorsión formal, digamos, no por debajo de la mesa, sino arriba de la mesa, digamos, diciendo, bueno, ¿querés 15 millones de dólares? Este es el tema. Y esto pasa, digamos, es reciente para la historia política argentina, porque hasta 1995, digamos, la Argentina no tenía ninguna historia de hacer política internacional con crédito. O sea, política social con crédito, no internacional. Política social con crédito es una novedad, digamos, que entra a mitad del periodo de Menem, digamos, y que ya se queda, digamos, instalado como algo normal, digamos. Y esa normalidad significa que uno, a través de estos mecanismos, se habilita como actor de la política doméstica, digamos, a los organismos internacionales. O sea, los organismos internacionales son hoy actores, así que cuando uno dice, digamos, pensamiento estratégico, lógica de actores, debe incluir, digamos, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, al PNUD, digamos, como agencias de incidencia interna en la decisión de la política de salud. ¿Sí? Debemos discutir con ellos si sigue el remediar o no sigue y cómo sigue. Debemos discutir con ellos si sigue salud comunitaria o no sigue. Debemos discutir con ellos si sigue el sumar, si sigue el nacer, digamos, porque, digamos, se hace política social, política sanitaria con crédito. La parte, en consecuencia, digamos, la idea fundamental de cobertura universal es una canibalización de un término sanitario querido, como antes el banco había canibalizado la palabra reformas, diciendo prácticamente la reforma soy yo, digamos, y todo el mundo que no quisiera esa reforma era como antirreformista, digamos, porque la reforma era el Banco Mundial. Ahora la cobertura es el Banco Mundial. ¿Desde qué lado está? Digamos, no quiere cobertura. Desde el punto de vista sanitario es difícil decir, mire, yo hago salud pública y no quiero cobertura universal en salud. Ahora, a partir de esto hemos desarrollado nuevas habilidades que hay que enseñar en las escuelas de salud pública, digamos, por ejemplo, digamos,
análisis del discurso para saber qué quiere decir cuando se dice una cosa que aparentemente se explica por sí sola. Es decir, digamos, como uno ya tiene que desarrollar una hermenéutica especial que es decodifique, digamos, que hay adentro de cada uno de los aparatos conceptuales con los que se vende, digamos, innovación en política sanitaria. A partir de ahí, nosotros podríamos decir, sin embargo, algo que quizás primero, digamos, puede ayudar para el posicionamiento, digamos, cuando el Banco Mundial dice cobertura universal en salud, dice seguros. Y cuando el Banco Mundial dice seguros, incluso seguros públicos, digamos, debemos partir de la base de que lo único seguro de un seguro es que el dinero va a terminar en el sector privado, digamos, a grandes rasgos, incluyendo la definición de que el sector público en América Latina, qué bueno, digamos, que le gusten los derechos y le guste el derecho a la salud. Coinciden los bancos en que está bueno que se crea en el derecho a la salud. También está claro que los bancos tienen sede en Estados Unidos donde no se cree en el derecho a la salud. Pero, digamos, el derecho a la salud mirado de Estados Unidos se lee como oportunidad de negocios. Y leído como oportunidad de negocios, el concepto básico es, bueno, si este subcontinente cree, digamos, en el derecho a la salud, ¿por qué debería el derecho a la salud ser garantizado por la vía de la prestación de servicios? Es decir, podría garantizar el derecho a la salud por la vía del financiamiento. Y eso permitiría al mismo tiempo compatibilizar los valores con una expansión neta de la cobertura del sector privado, cuyo límite actual es la capacidad de pago. O sea, uno no puede entrar, digamos, entras al sector privado o no según tu capacidad de pago. Si vos le ponés dinero en el bolsillo a la gente, digamos, para que pueda entrar al sector privado, entonces se expande, digamos, sobre un principio que ya desde la caída del muro de Berlín pasa a ser un concepto central de los bancos, que es, digamos, es impropio que el Estado haga algo que el sector privado pueda hacer, ¿no? De tal manera que todo lo que el Estado hace es leído como una especie de reserva de mercado, ¿no? Como, digamos, si se lo traduzco en otros términos, diría, digamos, ¿por qué no pondríamos soja en un parque nacional? Digamos, ¿no? Entonces decir, bueno, por ahora no ponemos, digamos, pero, digamos, guárdemelo hasta que yo tenga oportunidad de negocios, eso se transforme, o sea, cuídemelo. O sea, todo lo que hace el Estado sería una especie de preservación de reservas de mercado que debería ir liberando a medida que la dentadura del sector privado vaya creciendo y pueda comérselo, digamos. Sería más o menos la orientación fundamental, digamos, de los bancos. Ahora, yo que formo parte de la pesada herencia, digamos, no sé exactamente de la herencia, pero de la pesada sí, digamos, yo diría, en buena medida, algo que a ustedes seguramente lo va a sorprender y en cierta manera también nos va a generar una cierta zozobra, digamos, para decirlo gráficamente. Cualquiera hubiera sido el resultado electoral de las últimas elecciones, íbamos a estar hoy discutiendo sobre cobertura universal en salud. Y quizá de los tres candidatos con chance de llegar a presidente de la nación, el más inepto para instalar una cobertura universal de salud es el que ganó, digamos, encima de eso. ¿Por qué? Porque ha habido una especie de enclave del sector salud por dentro del gobierno anterior. Es decir, cuando se produce la crisis del 2001-2002, digamos, en el gobierno de Duhalde, se va a producir un pacto, y ese pacto fundamentalmente es un pacto de salvataje, uno podría decir incluso una serie de rasgos que surgen de ahí. Ha sido, si alguno recuerda para esa época, veo un auditorio muy joven, pero sus padres le habrán contado como una crisis en el 2002 en este país. En el 2002, digamos, cualquier cosa que salvara al país era patriótico, digamos así, ¿no?
algunas de esas cosas fueron romper la balanza del sistema de estadísticas, digamos, otro fue, digamos, y básicamente fue obtener créditos de estos organismos internacionales que flexibilizaron todos los criterios que antes no tenían flexibilizados, al punto que, digamos, a sola firma un programa llamado PROAPS se transformó en Remediar en 24 horas. Y esos organismos internacionales le prestan al Ministerio de Economía fundamentalmente con una condicionalidad que era el escándalo internacional más grande que enfrentaba la Argentina, que era el aumento de la mortalidad infantil. Ustedes saben que la mortalidad infantil normalmente baja poco o baja mucho, digamos. Si uno no hace nada, baja poco. Si uno hace mucho, baja bastante más. Pero que suba, digamos, era literalmente un escándalo, digamos. Y nosotros tuvimos un aumento de la mortalidad infantil en 2002, que se continúa en el 2003, digamos. Y frente a esa situación, digamos, la condicionalidad de los préstamos de los bancos al Ministerio de Economía de la Nación era que bajaran la mortalidad infantil. Eso en realidad es lo que explica la continuidad de Labaña y de Ginés González García, digamos, que son los dos ministros que pasan de Duhalde a Kirchner, digamos. Bueno, el problema no es solo que pasaran estos ministros, sino además pasaron las ideologías del gobierno de Duhalde al gobierno de Kirchner en salud, digamos, y en la primera fase de economía. Como nos ocupa hoy el tema de salud, vamos a seguir por ese camino. Cuando nace el Plan Nacer, digamos, la idea fundamental del Plan Nacer fue crear un seguro orientado a lo que hoy llamaríamos cobertura universal en salud. Como no se podía hacer un seguro, porque el país estaba quebrado, digamos, la única forma era crear un seguro específico. Entonces se crea un seguro materno-infantil. El objetivo fundamental de ese seguro era crear una recuperación de la única variable que se puede medir en este país de transferencia neta público-privada, que es parto por cobertura. O sea, en la Argentina se sabe exactamente todos los años cuántos partos con cobertura de seguridad social están en el sector privado o en el sector público, ¿no? Es decir, esa estadística la tenemos constante desde hace más de 50 años, digamos, vamos siguiendo ese valor. El sector privado por la crisis pierde partos, digamos, y partos, ustedes saben que es como el disparador de una adherencia posterior, porque la gente es generalmente, digamos, en el subsector en el que nace, después sigue la crianza de los chicos, el cuidado de crecimiento y desarrollo, digamos. Entonces, el parto no es el parto es, digamos, es como la afiliación, digamos, ¿no?, a la sociedad, pero también al subsector. Entonces, el sector privado quiere recuperar, digamos, los partos que había perdido por la crisis 2001-2002. El Ministerio de Salud considera, digamos, que el programa de emergencia sanitaria dedicado en ese momento era básicamente para proteger al sector privado, una cosa muy curiosa, digamos, un Ministerio de Salud pública orientado a proteger el sector privado, que declaró públicamente que el problema más serio de la Argentina era la capacidad ociosa del sector privado en reuniones internacionales, y que va a crear este seguro para rápidamente, digamos, pasar a financiar, digamos, la recuperación de los partos. En ese momento, en el 2003, digamos, se sigue adelante con ese programa, se le pide dinero al Banco Mundial para hacer este programa, y cuando este programa, que nace en la época de Duhalde, digamos, pero que se concreta en dinero, digamos, en la época del primer año del gobierno de Kirchner, en ese momento, digamos, el presidente de la Nación va a tomar una estrategia parecida a una travesura que le hace el PRI a un proyecto igual a Fox en México, y le dice: encantado con este programa, pero no me financia el sector privado. Lluvia de chanes, digamos. Resulta que tomamos un crédito para financiar el sector privado y el presidente de la Nación dice: pero no se financia el sector privado. Porque en ningún lugar decía exactamente vamos a financiar el sector privado, sino que decía vamos a tener una cobertura integral, integrando los sistemas, digamos.
digamos, redes, etc. O sea, era toda una forma eufemística porque nadie pone abajo un gancho que diga quiero privatizar la salud, digamos, ¿no? Es políticamente incorrecto. Entonces, frente a esa situación, le dice sí, cómo no. El desconcierto fue tan importante que durante literalmente un año el programa no se ejecuta. Y el programa se empieza a ejecutar, me estoy refiriendo al Nacer, que ha tomado tanto auge, digamos, que prácticamente es muy probable que todos ustedes lo conozcan. Digamos, el Nacer hay que destrabarlo porque cuando vos tomás un crédito y no lo ejecutás, a partir de cierto momento empezás a pagar penalidades por no ejecutarlo. Entonces la Argentina se encuentra en un intríngulis, el banco mismo, los técnicos del banco se encuentran en ese intríngulis y deciden que dado que el presidente de la Nación no quiere financiar sector privado, se va a usar el Nacer para crear condiciones para un seguro de salud que va a ocurrir después, asumiendo que un presidente dura muy poquito, digamos, o sea, como máximo 3 años. Preparemos ahora las condiciones para que después venga el seguro. Por supuesto que en ese momento nadie pensaba que había 12 años por delante, digamos nosotros, pero el banco ya apostaba a que esto mucho no iba a durar, digamos, y que venía la posibilidad, ni bien termine este gobierno, estamos listos para hacer un seguro. ¿Y cuál es la llave maestra para entender por qué el Nacer funcionaba de esa manera? Porque la palabra clave del Nacer es padrones. Es decir, que el objetivo fundamental del Nacer, a pesar de todo lo que decían y del impacto en la mortalidad, en la natalidad, etcétera, etcétera, el impacto más fuerte fue la creación más grande de un sistema de registro y padrones de toda la República Argentina, de población, digamos, nominalizada para poder, digamos, en el momento que el viento político cambiara, rápidamente hacer un seguro. ¿Sí? Como esto fue creado, literalmente hablando, como una especie de caballo de Troya, que va, donde el caballo se va a abrir después que termine, digamos, la malaria política, digamos, pero los dos operadores se llaman Giné González García, digamos, y se llaman Torres. Resulta que Giné González García era el principal asesor de Scioli y Torres el principal asesor de Massa. Es decir, tiraron un centro de 12 años y estaban listos para cabecearlo 12 años después. ¿Se entiende lo complicado de este panorama? El único problema es que se quedaron esperando la pelota porque no les tocó, digamos, y el único que le tocó cabecear, cabeceó para afuera, digamos. O sea, digamos, le tiran un centro de 12 años, digamos, para poner solo frente al arco y todo lo demás, cabecea y la tira afuera, digamos. Esto es, se llama lemus, digamos. Puede pasar, digamos, cualquiera le puede errar al arco, digamos. ¿Qué es lo que pasa, digamos, frente a esta situación, digamos? Quisieron hacer un programa de cobertura universal de salud sin usar la acumulación del SUMAR y sin usar la acumulación del Nacer. Cosa que empiezan en este momento a tratar de redefinir a partir, digamos, de la entrada de Rubinstein, que alguien le sopló, digamos, mira, pero se pasaron un año, digamos, haciendo negociaciones políticas sin poder resolver intríngulis, digamos, que se da en el mundo de la política. La pregunta que sigue, o una pregunta que podrían en este momento ustedes mismos están formulándose, es decir, bueno, a ver, la cobertura universal en salud es un objetivo sanitario de altísimo valor técnico, político, ético. Se quiere llegar ahí por un seguro y usted dice que este seguro no, lo único seguro es que va a ir el dinero al sector privado. Pero si no es por un seguro, ¿cómo haríamos? Bueno, en el mundo se ha descubierto un sistema que en la Argentina parece que ya nos olvidamos, de lograr cobertura universal en salud, que se llama sistema de salud. Es decir, los países han estado desde la Segunda Guerra Mundial para acá frente a un dilema, digamos, que es si vos vas a universalizar por la vía de un seguro o vas a universalizar por la vía de un sistema. Así que si ustedes me preguntan si yo creo en la cobertura universal de salud como objetivo, definitivamente creo en la cobertura universal en salud, milito por la cobertura universal en salud,
desde hace 30 años, porque es el sustrato fundamental del derecho a la salud. Ahora, ¿por qué vía vamos a llegar a la cobertura universal en salud? ¿Por la vía de un sistema o por la vía de un seguro? En todos los casos se trata de la organización de un sistema mixto. Esto vale la pena señalarlo porque no hay condiciones políticas en la República Argentina para hacer un sistema estatal, universal, único, digamos. Siempre será un sistema mixto, como ocurre, por ejemplo, con el Sistema Único de Salud de Brasil. Pero la gran diferencia es cuál es el subsector que vos vas a poner en el centro y cuál es el que, digamos, alrededor del cual los otros subsectores van a girar. Entonces, digamos, si vos pones el subsector público en el centro, eso se llama sistema. Si vos pones un seguro o la seguridad social en el centro, eso se llama un seguro. ¿Sí? Entonces, yo he tenido la posibilidad, vamos a decir, asumiría que el seguro de en la República Argentina que se hizo con mejor intención o con mejor leche, digamos, fue el que intentó Aldo Neri, digamos, en la época de Alfonsín. Y yo me siento con Aldo Neri y coincidiría fuertemente que nuestro objetivo último es el mismo. Sin embargo, diría, digamos, que yo confío fuertemente en alcanzar ese objetivo por la extensión, digamos, de la presencia del sector público, mientras que él imagina por la vía de la seguridad social. El problema fundamental de la seguridad social es que la seguridad social nunca fue un subsistema de salud, digamos, fue netamente un subsistema de enfermedad. Es decir, lo único que la seguridad social te garantiza, digamos, es protegerte contra la catástrofe económica que supone, digamos, que te enfermes. ¿Sí? Pero la seguridad social no hace absolutamente nada para que no te enfermes. Como todos los seguros, porque, digamos, si vos tenés un seguro de auto, la pregunta dirías, ¿el negocio de los seguros es que no ocurra el accidente? ¿O ya trabajan con el cálculo notarial, digamos, del porcentaje de accidentes? Trabajan con el cálculo notarial del porcentaje de accidentes. Por eso no te pagan el mantenimiento del auto, digamos, porque si no, si el seguro tuviera una actitud preventiva, te pagarían el mantenimiento del auto, ¿no? Pero el seguro no te paga eso, digamos. O sea, no te paga eso, quiere decir que no le interesa que ocurra o no ocurra el accidente, porque tienen un cálculo notarial, digamos, de cuánto se gana en la proporción. Lo único que los alarmaría es que la proporción de accidentes subiera, digamos, ¿no? O sea, ganan ya, sin hacer nada ganan. ¿Se entiende? Entonces, la prevención no es un problema, ni del seguro de auto, ni del seguro público, ni de ningún seguro. ¿Sí? Es decir, que la prevención es un problema del sector público, digamos, que claramente es un subsector de salud, primariamente y no solamente de enfermedad. Frente a esto, y explicando un poquito los motivos, digamos, es muy claro que, digamos, la mortalidad infantil en Argentina, vos, ¿a qué subsector vas a mirar si aumenta o baja la mortalidad infantil? Aunque se muera alguien que tiene cobertura de obra social, la responsabilidad sigue siendo del Estado. ¿Se entiende? O sea, nadie va a decir, digamos, mirá, ha muerto un chico por sarampión y tenía cobertura de OSPLAT, digamos. Nadie va a decirle, OSPLAT, ¿por qué? No, va a decir, sector Estado, ¿por qué este chico que vivía en tal barrio, digamos, aunque tenga OSDE, OSPLAT o lo que tenga, el problema es del Estado? Así que el único que se ocupa, digamos, de que las cosas no ocurran se llama subsector público. Digamos, los demás se ocupan de cubrir la eventualidad, el accidente, la catástrofe, la situación económica que deviene de las consecuencias de la enfermedad como un hecho probabilístico, aleatorio, previsible, digamos. Por eso la clave es el cálculo notarial, digamos, ¿no? O sea, ellos tienen cálculos notariales, expertos en cálculos notariales para saber cuánto tiene que valer la cuota de la prepaga, digamos, cuánto tiene que valer para que, digamos, cierre la rentabilidad del negocio. Frente a este dilema, vayamos a la cobertura universal en salud, digamos, como política internacional. El Banco Mundial y los otros organismos, pero el Banco Mundial sobre todo, tiene un staff transitorio. Cada 5 años tira una criatura nueva, algunos le llaman, digamos, como padre irresponsable, digamos, o sea, tiene hijos pero después no los cuida, digamos. Entonces, cada 5 años tira toda una generación nueva, y si vos atacás lo que el Banco Mundial dijo hace 5 años,
no atacás a nadie porque en el Banco Mundial no queda nadie que defienda lo que dijeron 5 años atrás. Entonces, desde el 93 vienen creando cada 5 años artefactos nuevos. El último se llama cobertura universal en salud, que se lo van a vender con muchísima presión y tal cual yo se lo narro en este momento, digamos, o sea, los mismos preceptos, subsidio a la demanda en vez de subsidio a la oferta, que el Estado garantice el derecho a la salud por la vía del financiamiento y no por la vía de la prestación de servicios, digamos. Esto se lo van a vender, digamos, a los países del mundo, pero muy particularmente van a convencer a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud, que alguna vez, y quizá alguno, digamos, más memorioso, recuerde que parecía estar a la izquierda de la OMS, porque uno tenía hasta aquella idea que quedó asociada a Mahler, al Alma-Ata, y un discurso que parecía, si no socialista, por lo menos socialdemócrata, digamos, salud para todos sonaba una forma de decir derecho a la salud, digamos, es decir que esa OMS progresista versus una OPS más burocrática y demás, bueno, esto se invirtió, digamos, y no se invirtió porque la OPS sea más progresista, sino porque la OMS está más a la derecha incluso que la OPS. ¿Por qué? Porque la OMS ha dejado de ser financiada predominantemente por gobiernos. Es decir, la OMS cada vez está más financiada por los bancos y por la filantropía internacional. Bill y Melinda Gates, por ejemplo, tienen oficinas adentro de la OMS. ¿Sí? Bill Gates habla en la OMS como si fuera un presidente, un jefe de Estado, digamos, porque la presencia de la filantropía internacional es la más pesada de la historia de la humanidad. Nunca antes hubo tanta plata, digamos, internacional en salud como hay ahora. Y ustedes pueden decir, bueno, yo no la veo, digamos, pero fíjense que, sin embargo, por ejemplo, hay países, para ustedes tienen una idea, hay países que los partidos progresistas no se animan a hablar en contra de la filantropía internacional porque el 100% de los pacientes de HIV son medicados en base a la filantropía internacional. Es decir, ¿quién sería el político que echaría a una organización filantrópica si el 100% de sus pacientes de HIV son financiados por la filantropía internacional? Así están incluso los países más desarrollados de África. Sudáfrica, por ejemplo, concretamente. Entonces, frente a eso, la paradoja es que la Organización Panamericana de la Salud, frente al embate de la cobertura universal en salud, va a desarrollar una posición más progresista que la de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo el tema que, golpe de suerte, digamos, nos toca a la Argentina, y en ese momento como gobierno, digamos, a un secretario de Estado, que va a ir, digamos, le toca la presidencia del comité ejecutivo en ese momento, y sale un documento donde la Organización Panamericana de la Salud dice, digamos, cobertura y accesibilidad universal en salud. ¿Sí? Y a partir de ese pequeño juego de palabras se empieza a abrir todo un espacio como diciendo, digamos, acá no se trata de un problema de financiamiento, sino se trata de garantizar el acceso a los servicios de salud, digamos, por parte de las reformas, digamos, que se quieren lanzar. E incluso se menciona a la Argentina como liderando ese mecanismo, que es un consenso panamericano sobre que la cobertura universal en salud para las Américas es cobertura y accesibilidad universal en salud. Menciono esto porque es bastante paradojal decir, digamos, que esto le ha permitido a la Organización Panamericana de la Salud decir que lo que la Argentina ahora está haciendo no es lo que acordó la Argentina en relación al tema de qué cosa es la CUS, digamos, la CUS con accesibilidad. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, digamos, cuando se dice estamos siguiendo los preceptos de la OPS, eso no es cierto, digamos, no estamos siguiendo los preceptos de la OPS en la cobertura universal en salud que está poniéndose en marcha en la República Argentina. Y esto me lleva entonces a tratar de explicar brevemente de qué se trata la cobertura universal en salud de la República Argentina. ¿Por qué este gobierno sería el más inepto para desarrollar una cobertura universal en salud? No por un problema de eficacia de gobierno, aunque también lo hay, digamos, sino fundamentalmente porque para hacer un programa de cobertura universal en salud hay que poner plata, digamos. Y si hay una cosa que queda clara es que este gobierno no quiere poner plata en lo social, digamos.
Es decir, considera que todo el gasto social es espurio, digamos, que le quedó como pesada herencia, digamos, un gasto social excepcional y que, de hecho, digamos, se inscribe dentro de un movimiento que podríamos casi llamar neo-eugenésico, es decir, vuelve un cierto grado de eugenesia, como diciendo, acá el Estado está a cargo de sostener un conjunto de población, digamos, que no es productiva, y este conjunto de población que no es productiva está, digamos, poniendo en riesgo la economía del país y la economía del Estado. En último caso, si les da mucha pena, digamos, que los discapacitaditos, digamos, no tengan cobertura, siempre queda la filantropía, ¿no? Que es, digamos, siempre, digamos, el neoliberalismo ha apelado a la filantropía para resolver los problemas y bajar los costos, digamos, de los gastos directos. Entonces, ideológicamente este gobierno no puede poner plata. Es decir, sería una contradicción, digamos, poner plata. Pero el problema es que este gobierno encuentra plata. Es decir, se encuentra con 29.000 millones de pesos. Saquen la cuenta que cuando lo encontró todavía el dólar estaba a 10, digamos, así que estamos hablando, digamos, de 2.900 millones de dólares. ¿Sí? 2.900 millones de dólares, para que ustedes se den una idea, es el 14% del gasto total en salud de un año, de todas las fuentes de la Argentina, que son 23.000 millones, digamos, más o menos. Así que, en este caso, estamos hablando de una fortuna, digamos, ¿no? Esta fortuna es un proceso muy difícil de explicar, que se da por varios mecanismos, y que probablemente se trata de una cuenta del Banco Nación. Esta cuenta del Banco Nación fue creada por Cavallo en la época que transformó el mecanismo de aportes. O sea, antes, cuando vos eras empleador, tenías que poner el dinero, depositarlo en la obra social de la que estabas, tus empleados estaban afiliados. Cavallo lo que logró es que el dinero pase a la AFIP. Una parte del dinero de la AFIP que pasa a las obras sociales se queda por distintos motivos. Uno de ellos, el más frecuente, es que hay gente que se olvida de poner para dónde tiene que ir. Entonces deposita, cumple su función, pero el dinero queda innominado, digamos. Bueno, por casi, digamos, 15 años, ese dinero fue acumulándose. Uno podría decir, miraron para otro lado y no se dieron cuenta que se juntó 29.000 millones. No. Seguramente el Banco Nación hizo manejo financiero, digamos, de ese dinero, digamos. Pero lo real es que ahora aparece un dinero y que ese dinero, digamos, no salía a la discusión porque legalmente hablando ese dinero es de las obras sociales. Es decir, legalmente hablando, o sea que en la conflictividad que había entre los gremios y el gobierno anterior, digamos, tocar eso y explicitarlo era entrar en una guerra con Moyano, era entrar en una guerra con todo lo que de alguna manera. Entonces, que frente a eso, la nueva política, digamos, dice, ahora usemos ese dinero para logros sanitarios y logros políticos. ¿Cómo vamos a hacer ahora con nuestros casi 30.000 millones de pesos? Recuerden, en ese momento 3.000 millones de dólares. ¿Qué hacemos con los 3.000 millones de dólares? Bueno, veamos. Primero, necesitamos ese dinero. Bueno, entonces, la mitad lo ponemos en un bono 2020 y legalizamos que el gobierno, que el Banco Nación hace plata con ese fondo. Pero los intereses pasan a la superintendencia. Bien. Segundo, vamos a hacer una transferencia de dinero a la CGT. Esa transferencia de dinero a la CGT es la que mantuvo 1 año y medio a la Argentina sin un paro general. Pero a esto le estamos llamando cobertura universal en salud. ¿Está bien? O sea, cobertura universal en salud ahora empiecen a sumar. Cobertura universal de salud es, digamos, 1.500 millones de dólares para el Banco Nación en un fideicomiso hasta el 2020. Cobertura universal en salud es dinero directo transferido a los gremios para que los gremios no hagan huelga por 1 año y medio. Cobertura universal en salud es otro fondo del orden, digamos, de los 4.000 millones de pesos, que lo voy a poner a disposición de la Seguridad Social para los efectos de la compensación de las enfermedades catastróficas,
pero además voy a crear una mesa donde en 6 sillas, 2 de las sillas van a ser para la CGT. Es decir, para premios mayores, o sea, digamos, entonces no es un problema, digamos, de si los gordos son, digamos, más simpáticos, menos simpáticos, reaccionarios, o que, no, es un problema, digamos, caso. Digamos. Todo eso bajo el nombre de cobertura universal de salud. Como la política se llama cobertura universal en salud y es políticamente correcto porque está en el ambiente político del mundo, entonces también le voy a llamar cobertura universal en salud a todos los programas del gobierno anterior que no esté decidido, digamos, a cerrar, pero sí decidido a subejecutar. Entonces, todo lo que el gobierno nacional hace por fondos nacionales y por fondos internacionales que herede, ahora son rebautizados y arriba dice cobertura universal de salud. Cobertura universal de salud, provisión de medicamentos, ex remedial. ¿Se entiende? O sea, aparece por ese lado. Y cuando llegamos, digamos, quizá a lo que más nos podría interesar es que finalmente se pone en el centro de la escena lo que se llama población sin cobertura, guión cobertura pública exclusiva. ¿No? Fíjense que es como una paradoja, digamos, porque vos decís, es sin cobertura la población que tiene cobertura, o es sin cobertura o no tiene cobertura, pero es sin cobertura porque solo tiene cobertura del sector público. Esa población, que en muchos casos tiene mejor cobertura que las otras, porque, digamos, quiero decir que para varios tipos de prestaciones más te vale, digamos, que el sector público siga paradito ahí, digamos, especialmente emergencias, digamos, especialmente situaciones de enfermedades crónicas, especialmente enfermedades endémicas, etc. Ese pobre gente solo tiene el sector público como cobertura, eso pasa a ser, digamos, el target, vamos a decir en términos técnicos, el target de la CUS. ¿Qué tengo para eso? Tengo otros 4.000 milloncitos de dólares, digamos, guardados, que van a comprar voluntades políticas de los ministerios de salud de las provincias. Pero aquí viene la primera paradoja, digamos. La primera paradoja es, no existe en la historia de la humanidad, digamos, alguien que crea que va a armar un seguro con una transferencia de fondos por una única vez. Es decir, es literalmente, lo voy a decir con algo que es como una cita histórica para los que lo recuerdan, es un abanelco para los gobernadores. ¿Sí? Es decir, yo pongo en este momento dinero, digamos, pero además es un abanelco con trampa, porque vos le empezás a tener las siguientes obligaciones. Primero, digamos, tenés que nominalizar todas las personas que no tienen cobertura o tienen cobertura únicamente del sector público. Nominalizar, punto 1. Rápidamente alguien dijo, pero muchachos, hace 12 años que estamos nominalizando con el remediar, con el nacer, con el remediar, con el, digamos, ¿no? No, vamos a otro proceso de nominalización de lo que se deduce, en cierta manera, que hay un negocio en nominalizar. Porque esa nominalización viene después pegada a la carnetización. Y aunque ustedes no lo crean, yo creo que podría ser un seminario de estudio, digamos, del colegio de psicólogos, digamos, a ver cómo se interpreta esto. Hay funcionarios que con absoluta, digamos, una cara impertérrita, dicen, digamos, en el sector público, si tenés un carnet, te atienden mejor. Punto seguido, esto bastante más complicado. Una parte de aquel dinero, digamos, de los 4.000 millones de dólares puestos en el juego, van a terminar en manos del Ministerio de Modernización. El Ministerio de Modernización, ustedes saben, es el verdugo oficial de la nación, digamos, es el Ministerio de Cesantías. Pocos países tienen un Ministerio de Cesantías, digamos. El ministro de Cesantías, que ya era ministro de Cesantías del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora es gobierno del gobierno nacional, digamos, es el que estudia cómo achicar los hospitales, cómo achicar las escuelas, cómo achicar la administración pública,
ese ministro, ese va a tener en sus manos las historias clínicas electrónicas, que casualmente es una innovación que solo se le ocurre para los sectores sin cobertura. Es decir, que lo que supuestamente es moderno, que es historia clínica única electrónica, que debería venir en una sociedad normalmente de arriba para abajo, va a venir de abajo para arriba. De vuelta aparece acá un concepto eugenésico, digamos, porque si de alguna manera este es un gobierno de CEOs, ¿no? Es un gobierno de industriales, ¿quién me garantiza a mí que las historias clínicas electrónicas no van a ser parte de un padrón disponible para todos los empleadores? A partir del minuto en que vos tengas en tu historia clínica electrónica, digamos, HIV, digamos, en el mundo laboral fuiste, digamos, ¿no? A partir del momento que tengas tuberculosis, a partir del momento que tengas diabetes, a partir del momento que sí, todo es posible de estigmatizar, incluso posible de establecer otro cálculo notarial de cuál sería el costo de que vos emplees un tipo que tiene esta patología. ¿Se entiende? O sea, digamos, uno todavía podría decir, si el Ministerio de Salud creara un sistema de historia electrónica, todavía uno diría, bueno, no me voy a poner tan suspicaz, digamos. Pero el hecho de que Ibarra sea el dueño, digamos, de las historias clínicas electrónicas de todas las personas sin cobertura de toda la República Argentina, digamos, y eso pueda quedar a disposición de los grandes empleadores, digamos, de la República Argentina, es una catástrofe, digamos. Porque no existe una sola letra en el decreto de creación de la CUS, que fue, digamos, nace por decreto, de necesidad y urgencia, digamos, además, o sea, habría que ver cuál era la necesidad y cuál era la urgencia. El decreto de necesidad y urgencia que crea, digamos, no dice, por ejemplo, digamos, nada vinculado al tema de la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, digamos, en ningún momento hay un recaudo de privacidad. La carnetización y la historia clínica electrónica quedan en manos del ministro de Modernización del Gobierno Nacional, no del Ministerio de Salud. Y lo último, podríamos decir, que nos empezamos a enterar es que, bueno, se deduce de esto, todo esto podríamos decir es lo que sabíamos hace un mes o un mes y medio. Ahora hay novedades, digamos. Pero a ese momento todavía ustedes podrían preguntar, bueno, una provincia hace un seguro, recibe una cuota aparte de esos 4.000 millones de pesos, de dólares, digamos, que a su vez, estoy diciendo mal, 400 millones de dólares, digamos. De esos 400 millones de dólares, una parte va a ir, o sea, de 8.000 millones de pesos, me quedo ahí más fácil, 8.000 millones de pesos, cada vez vale menos, ahora el dólar vale 17. Con ese dinero, yo lo reparto por única vez en la provincia y le pongo este conjunto de obligaciones. Una de las obligaciones es crear un seguro provincial. ¿Con qué se mantiene el seguro provincial? Porque las prestaciones que van a generarse ahí incluyen una serie de obligaciones para la persona nominada, con una palabra tramposa que es una atención integrada, no integral, integrada, digamos, que es una forma de decir un mix público-privado, que significa que una vez que yo tengo la persona nominada que tiene la necesidad de una determinada prestación, yo tengo que asegurarlo y garantizarle el acceso al sector privado por la prestación que no le puedo dar en el sector público. Rompiendo, por ejemplo, la solidaridad entre provincias, porque una de las estrategias de las provincias es pasarlo a otra provincia que, digamos, la Ciudad de Buenos Aires hace trasplantes, digamos. Entonces, una cosa es un trasplante en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es un trasplante en el sector privado de la provincia de Santa Fe. Ni hablar de Santiago del Estero, de Formosa, digamos, de las provincias más pobres. Entonces, una vez que las provincias no tengan, digamos, ese subsidio por única vez, la única forma de conseguir recursos para garantizar el seguro al que se comprometen se llama, digamos, obra social provincial. No hay ningún otro lugar donde se pueda sacar dinero para garantizar el seguro público de salud que de las obras sociales provinciales. Y esto no es una especulación 2017, esta ya era la especulación del Banco Mundial en el 2002 cuando se genera el NACER, digamos.
el Banco Mundial tiene escrito que la gran omisión en la década del 90, en la época de Menem, fue no haberse dado cuenta de la potencialidad que había en las obras sociales provinciales. Es decir, si la provincia de Buenos Aires entra a este negocio, lo va a pagar el IOMA. ¿Sí? Lo que el IOMA pague en el seguro es lo que no le va a pagar a los afiliados del IOMA, digamos, ¿cierto? O sea, es un cálculo notarial de vuelta en este juego. Frente a esa situación, las novedades que tenemos de mes y medio para acá son, primero, el gobierno nacional ya se declaró incompetente para la administración de estos fondos y ha decidido ingresar en el juego al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ahora va a ser intermediario entre el gobierno nacional y las provincias, con posibilidad, que de paso te anuncia, digamos, a dónde va a ir a parar el dólar, con posibilidad de dolarizar, digamos, ese dinero, que lo puede hacer un organismo internacional, no lo puede hacer el Estado Nacional. Resultado, digamos, el PNUD está en el medio, y por supuesto se queda con un porcentaje porque va a ser el gestor de fondos. Segundo, digamos, han logrado convencer a 14 provincias que firmen el convenio de la CUS. 14 provincias lo han firmado. No hay constancia de que ya se haya transferido dinero a esas provincias, ni cuál es el grado de ejecución en esas provincias, pero quedan 10 provincias que no lo han firmado. Y el gobierno nacional está tratando, digamos, de empujar ese apuro, y las provincias, digamos, no van a firmar antes de las elecciones de octubre, ni a palo, digamos. Entonces, estamos en una puja donde también, digamos, los resultados de octubre también van a terminar definiendo, digamos, si la CUS se universaliza en todo el país o se universaliza solamente en las provincias aliadas, por supuesto Córdoba la primera, digamos, Salta, digamos, que ya digamos, están adentro. Provincia de Buenos Aires no está registrada en esto. Capital Federal no está. Fíjense ustedes, digamos, Capital, provincia, o sea, tropa propia, digamos, no está. No está Chubut, no está Santa Cruz, no está Misiones, no está Formosa, digamos, no está Santa Fe. Santa Fe claramente declaró que, digamos, que no va hacia un seguro. Entonces, digamos, si le financian el sistema de salud con mucho gusto, pero si no, no va para un seguro. Así que, digamos, este es más o menos, digamos, el panorama que tenemos hoy con lo que se llama cobertura universal en salud. Resultado neto para los habitantes de la República Argentina: hace 1 año y medio que el Ministerio de Salud casi literalmente está parado. Y si ustedes me preguntan, bueno, pero este es un país federal, ¿cuál sería el problema? Miren, el problema fundamental es que si tanto 2 hombres del interior como Ramón Carrillo y como Arturo Oñatibia, uno de Salta, el otro de Santiago del Estero, tuvieron esta frase que sigue siendo valiosa para el día de hoy, digamos: con mucho gusto seremos federales en salud el día que en este país la economía sea federal. Digamos, mientras la economía sea unitaria y los sistemas sociales sean federales, no hay acuerdo, digamos. La única forma de compatibilizar esto se llama gobierno nacional. Si el gobierno nacional no desarrolla capacidad compensatoria, que en estos últimos 12 años desarrolló solo para las actividades preventivo-promocionales, también aclaremos, ¿no? O sea, no ha habido capacidad compensatoria para el sistema público de salud, sino para todos los programas nacionales, digamos, que han llegado a toda la población. Eso significa, digamos, que el derecho a la salud solo se puede lograr con una capacidad compensadora de la nación. Si la nación no está presente, cada provincia, cada jurisdicción, cada municipio está a su propia suerte. Y cada uno tendrá la salud que su municipio o su provincia pueda pagar. ¿Ya? Así que lo que está pasando en este momento, cuando dicen paritaria nacional educativa no, es lo mismo que dicen en salud, Ministerio de Salud no. Digamos. Y hoy me decían, por ejemplo, que el programa de crónicas, que se elaboró un pacto, digamos, en el gobierno anterior, que ya, digamos, hace 1 año y medio, digamos, que no se puede ejecutar porque no tienen capacidad de ejecución ni voluntad política de ejecución. El remedial está subejecutado, todos los programas están subejecutados, porque no hay voluntad de ejecutarlo, digamos, en un marco como este, donde la clave prácticamente es, digamos,
no le molesta al gobierno nacional tener un Ministerio de Salud ineficiente, porque en último caso, si lo tiene que cerrar, lo cierra. ¿Se entiende? O sea, no hay nada importante que pase por ahí, excepto la CUS, y la CUS podría manejarse incluso por el Ministerio de Modernización. No hace falta el Ministerio de Salud para administrar una CUS. Es un problema financiero, digamos, lo pueden manejar el Banco Nación, el PNUD, digamos. Entonces, digamos, el Ministerio de Salud tiene mucha chance de pasar a ser un ministerio residual, digamos, porque no tendría una función fundamental excepto el manejo de estas categorías. La República Argentina, digamos, desde mi punto de vista, termino acá, yo diría que en tratando de recordar, la primera cosa, digamos, tener muchos años tiene unas pocas ventajas. Una de ellas es, digamos, esta película ya la vi como 4 veces, digamos, 2 veces en democracia, digamos, y más veces también en dictadura. Porque al final los gobiernos neoliberales, democráticos o dictatoriales, han repetido lo mismo, o sea, agitan el federalismo en salud para sacarse las responsabilidades sociales, digamos, el federalismo en educación para sacarse las responsabilidades sociales, concentran el ingreso, digamos, son unitarios en lo económico. No hay, digamos, cosas demasiado nuevas. Pero a mí me parece que en la historia política argentina, pensando en generaciones jóvenes, digamos, nunca ha estado tan claro que al menos hay 2 proyectos de país, digamos. A mí me da la sensación de que esto no es un problema de personas, digamos. O sea, verdaderamente se ha generado un contraste entre 2 regímenes, ¿no? Son 2 regímenes completos. No estamos hablando acá de cambios de gobierno. Acá estamos hablando de un cambio completo del régimen político. Y ese cambio completo del régimen político ya no tiene una pretensión de maquillaje, como sucedió en la época de Menem, digamos, donde vos tenías la ambigüedad, digamos, de cómo se hacía una especie, digamos, de peronismo de derecha neoliberal, y que yo, una mezcla. No, esto es descarnado, es como es, digamos. Y el mensaje es como es, si te gusta bien y si no también, digamos. O sea, bueno. Entonces, frente a una situación, digamos, política, como la que vamos a enfrentar, digamos, asumiendo que la peor crisis de nuestra historia en el 2001, digamos, zanjamos esa crisis política sin romper la institucionalidad, uno sigue pensando, digamos, que la República Argentina tiene todas las herramientas dentro de la democracia y dentro de la institucionalidad, digamos, para mover el rumbo en un sentido o en el otro. Entonces, a mí me parece que es muy interesante en este caso, digamos, el desafío que tenemos para adelante, porque me parece, digamos, que no hay Durán Barba capaz, digamos, de maquillar esto, digamos. O sea, esto tiene una transparencia, digamos, que el marketing político no conseguiría, digamos, explicar. Así que asumo, en grandes rasgos, que muchas de estas cosas van a ser plebiscitadas, digamos, literalmente hablando, en pocos meses, y creo que en ese sentido, digamos, uno finalmente asumirá, digamos, que el proyecto del país es el proyecto que la mayoría del país quiera, ¿no? Creo que la tarea que cada uno tiene, o cada uno lo tenemos, es digamos, de explicar, de explicitar, de mostrar, digamos, sin desesperación, sin odio, digamos, o sea, creando de alguna manera lo que creo que es lo mejor, que es apelar, digamos, al pensamiento, a la creatividad, al raciocinio de nuestros compatriotas para construir de alguna manera lo que es una ciudadanía social, digamos, entendiendo que la ciudadanía social no es solo el derecho al voto, digamos, sino el derecho a la inclusión plena de cada uno de nosotros, digamos, como ciudadanos de nuestro país. El derecho a la salud forma parte, digamos, de esa ciudadanía integral, y creo que, digamos, hoy en día se hace más difícil pensar que uno va a desarrollar una estrategia de pelea tecnocrática, digamos. Es decir, que de alguna manera quien milita por el derecho a la salud se encuentra necesariamente obligado a entender, digamos, la complejidad política donde se inscribe esa lucha. Creo que eso es algo, digamos, que no es
no es una extorsión, digamos, es algo que la propia realidad nos está mostrando, digamos, que esto no se dirime, digamos, por ejemplo, cambiando un ministro de salud. O sea, ahora se ataca particularmente a este ministro de salud. A mí la verdad que me da lo mismo, digamos, creo que otro ministro de salud en este contexto político tiene que hacer, digamos, lo que se le indica que tiene que hacer. Y prefiero que sea ineficiente a que sea eficiente. Muchas gracias.